¿Qué tal todos chicos? Espero que se encuentren de maravilla. En el día de hoy queremos hacer un vídeo haciendo un análisis más bien sobre el partido de Tony Fernández porque creo que en este partido que pasó ahora recientemente vimos al mejor Tony Fernández de la temporada. Es mi apreciación y queremos saber el por qué vimos al mejor Tony Fernández de la temporada, chicos. Así que pónganse cómodos, deja tu fuerte like a este vídeo, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones y comenzamos. Mira hacia adelante el error tremendo. Mira el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! Bueno, porque está todo gente, como ya les dije en la intro, vamos a hacer un análisis sobre el partido que hizo Tony Fernández recientemente ante Real Unión, porque creo que hemos visto al mejor Tony Fernández de la temporada, chicos. Creo que vimos su mejor versión desde que está en el Barça Athletic. Creo que hizo un partido fenomenal para mí, el MVP del partido, obviamente. Doblete y más todo lo que hizo. Para mí, Tony Fernández, pues fue MVP al 100% en ese partido. Y vamos a ver por qué vimos esa mejor versión de Tony Fernández. Porque Tony Fernández es un buen jugador, pero no lo habíamos visto eh, a ese nivel, o sea, a ese nivel que lo vimos en este partido contra Real Unión, porque vimos a Antonio Fernández como que más suelto. Yo, o sea, en la super previa les mostré una alineación que aparecía Tony Fernández como interior. Y pues chicos, en esta alineación contra, o sea, en este partido contra Real Unión, el fin de semana, vimos a un Tony Fernández más bien jugando de media punta, jugando de 10 por detrás del 9. Y chicos, creo que ahí pudimos ver la mejor versión de Tony Fernández, gente. Ahí Tony Fernández pues logró estar más suelto, logró, bueno, lo veíamos como bajaba al mediocampo, o sea, a su cancha, a buscar balones y a distribuir hacia los extremos, a romper líneas hacia adelante, a asociarse con el 9 con Iván Cedri en esos partidos. Y chicos, la verdad que eso pues conllevó a una mejor versión de Tony Fernández en el partido. La verdad que a pesar de los dos goles, vimos a un Tony Fernández espectacular, fallando pocos pases, siendo precisos en la distribución del balón, o sea, en la posición del balón, perdiendo pocos balones. Y la verdad que creo que Sergio Milá ha encontrado la posición de Tony Fernández. Y chicos, a ver, esto para nada no es, esto no es como una sorpresa, porque, a ver, los que siguen a Tony Fernández desde sus inicios, eh, vemos que Tony Fernández, pues, a ver, por aquí le estoy mostrando algunas imágenes del partido para que ustedes observen de que Tony Fernández pues jugó una posición más centrada en el campo. Vean que jugó más de 10, aquí lo pueden observar, y que los extremos fueron Jan Virgili por la derecha y Raúl da Costa por la izquierda. Y Tony Fernández jugó una especie de 10 de media punta por detrás del 9. Y aquí lo pueden ver aquí en imágenes. Y chicos, como ya les decía, los que seguimos a Tony Fernández pues saben de que la posición real de Tony Fernández es esa posición de 10 de media punta, o sea, de medio centro ofensivo. Esa es la posición de él. Ahí es donde hace más daño Tony Fernández, y contra el Real Unión Club no fue la excepción. Entonces, chicos, pues CJ Milá ha dado con la tecla. Yo creo que le encontró la posición a Tony Fernández, porque a Tony Fernández lo estábamos viendo más de interior. Si bien es cierto de que Tony Fernández tiene ciertas habilidades con el balón, no es un extremo desequilibrante que te asfixia a ese lateral, o sea, a ese defensor que te está marcando. Tony Fernández es más un jugador o sea, de distribuir balones, de asociarse más con los delanteros, o sea, de asociarse más con el 9. Y lo pudimos ver en este partido contra el Real Unión. Y chicos, un Tony Fernández que bueno, que baja al mediocampo también a buscar balones para limpiar, para dar salida. Y entonces, gente, esa es la posición de Tony Fernández. Tony Fernández no tiene esa velocidad para jugar como extremo, no tiene ese desborde así como lo tiene. ¿Para qué jugadores como, vamos a poner un ejemplo, Jan Virgili, Raúl da Costa, que son jugadores que, bueno, que tienen su desequilibrio, tienen sus habilidades con el balón a la hora del uno contra uno. Y chicos, pues, creo que Sergio Milá encontró la mejor posición de Tony Fernández, aunque, como ya les dije, los que seguimos a Tony Fernández desde el inicio, sabemos que Tony Fernández comenzó en esa posición. Comenzó en esa posición de media punta, por detrás del 9, y ahí es donde más daño hacía. En el juvenil, él jugaba esa posición. Y pues entonces, gente,
Esa es la posición que tiene que jugar. Tony Fernández es esa posición que tiene que jugar. Entonces, jugar con Jan Virgili en la banda derecha y con Raúl da Costa en la banda izquierda. Y por ahí creo que el Barça va a hacerle un poquito más de daño a los rivales. Eso es lo que creo yo, porque Tony Fernández de media punta sí lo pudimos ver. Lo pudimos ver contra Real Unión en ese partido. Que, o sea, el primer gol, una genialidad. El primer gol, vean el pase que le dio Tony Fernández a Iván Cedri y después Iván Cedri se la devuelve. Fue una pared entre Tony Fernández y Iván Cedri y después define cruzado al poste y adentro. La verdad que fue una genialidad de gol de Tony Fernández. Y el segundo gol, ¿para qué? Llegada de segunda línea de Tony Fernández sí se perfiló para la zurda y mató también al arquero. Entonces, vean dos goles jugando en esa posición de media punta. Entonces, merece pues seguir jugando en esa posición para así ver la mejor versión de Tony Fernández, gente. Y lo cierto es que está en un nivel próspero. Aquí pueden ver, aquí les estoy mostrando, gente, aquí les estoy mostrando que esta es la posición en la que más daño hizo Tony Fernández en el partido contra Real Unión. Aquí en esa posición de media punta, vean que ese círculo dorado que ustedes ven ahí, ahí fue donde jugó Tony Fernández contra Real Unión, chicos. Y por aquí, por este costado, por izquierdo, jugó Raúl da Costa. Por aquí jugó Jan Vigili. En 9 fue Iván Cedri. Y en el doble 5 estuvieron Aley Garrido y Pedro Soma. Pero Tony Fernández, o sea, al principio mostraban una alineación de Tony Fernández por el extremo. Pero lo pudimos ver en el partido y se lo mostré en las imágenes, lo pudimos ver en el partido de que Tony Fernández jugó una posición centrada, así como están viendo aquí en este cuadro que les estoy mostrando aquí. Y pues entonces, amigos, esa es la posición que tiene que jugar el muchacho. La posición que tiene que jugar el muchacho es esa, porque necesitamos a mejor Tony Fernández en este tramo final de temporada y veremos a ver qué pasa. El próximo partido será contra la Morevita, veremos si Sergi Mirá vuelve a repetir el 11, vuelve a repetir, o sea, la posición de Tony Fernández, o sea, si Tony Fernández vuelve a jugar en esa posición de media punta, o sea, esa posición de 10. Y gente, veremos a ver qué pasa. Y por último, para los amantes de las estadísticas, para los que les gusta llevar notas, los números, aquí tienen los números de Tony Fernández en la temporada, vean que tiene 19 goles perdón, me boté, me exageré. 19 partidos y tiene 7 goles y 2 asistencias. No está nada mal para un extremo como Tony Fernández, o sea, para un jugador como Tony Fernández, perdón, no está nada mal. 9 aportaciones de gol en 19 partidos es algo perfecto. Y gente, yo creo que va a seguir hinchando sus números. Si sigue jugando en esa posición, yo creo que Tony Fernández lo va a hacer mucho mejor. Así que chicos, aquí pueden ver las estadísticas. Para los que les gusta copiar estadísticas y llevar números, aquí las tienen. Y chicos, como ustedes saben, ya hasta aquí el vídeo. Díganme qué les ha parecido. Si creen que Tony Fernández puede dar su mejor versión en esta posición de media punta. Y gente, díganme qué les ha parecido el vídeo. Déjame abajo en los comentarios qué ustedes creen sobre este tema que hemos hablado. Comentarios abajo que tú estás leyendo. Fuerte like a este vídeo, por favor. Suscríbete si no lo has hecho, por favor. Que somos una familia que está creciendo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido nuestro. Y ya ustedes saben, gente, esto es Sabor Culé, el canal que te habla de la mejor cantera del mundo, La Masía. Nos vemos, gente. ¡Vamos!